diferencia de la primera presentación, esa que se interrumpió, en la empresa está entre paréntesis porque en realidad yo no me estoy refiriendo solamente a la empresa productiva, sino a la empresa de vivir. Empresa entendido como este acto de moverse, tomar acción. Emprender para mí es tomar acción en relación a algo que a uno le importa. Es cierto que vamos a partir por lo que está pasando en la empresa, pero después vamos a evolucionar en otras direcciones. ¿Qué quiero yo que pase aquí? Quiero contribuir a esta toma de conciencia de las revoluciones paradigmáticas que es posible acelerar con esta pandemia. En particular me interesan las últimas dos, filosofía y espiritualidad. Dentro de espiritualidad incluyo la revolución de la conciencia y del amor. Esto es muy importante, que es invitar y motivar a subirse a los nuevos paradigmas, pero por sobre todo participar en la generación y consolidación de algunos de ellos. Los chilenos creemos, ¿cierto?, desde nuestra baja autoestima, y hay, por supuesto, no somos todos iguales, y en la sala hay personas del vecino país de Argentina, y esto no vale para ellos. Nosotros somos de baja autoestima, ellos tal vez están en las antípodas nuestras, de la posibilidad de participar en la invención de algunos de ellos. Ayer vi otra charla convocada por el Círculo de Capital Social de la región del Biobío, que son 9 universidades que colaboran, y ahí anuncié, volví a plantear el tema de la creación de una nueva disciplina que se aboca a la investigación, al desarrollo, a la docencia, a la aplicación de tecnologías de construcción de capital social, a la que propuse precisamente en Buenos Aires con un paper hace 20 años llamar Sociotecnología. Pero aquí estoy hablando de participar en la generación de cualquiera de esos, por ejemplo en salud. Yo creo que Chile tiene un gran potencial de ser líder mundial en salud y medicina. Cuando uno dice así, hay mucha gente, incluso médicos, me dicen, estás loco, este gallo, ¿de qué habla? Bueno, más adelante podemos conversar en la fase de preguntas. Yo estimo que me va a tomar entre 45 minutos y máximo una hora la charla, y después la idea es, voy a invitarles a hacer un pequeño ejercicio grupal y luego preguntas y respuestas. Yo pensaba que íbamos a poder tener un conversatorio, pero por el número de personas lo veo difícil. También a diferencia de la presentación de la semana pasada, dada la velocidad del drama que estamos teniendo, voy a avanzar un poco más en presentar algunas formas concretas en que todas y todos podemos trabajar. Estoy pensando iniciar un curso para profesores en esta línea la próxima semana. Recursos básicos para que podamos ayudar a mitigar el sufrimiento. Y finalmente, ¿qué es lo que he estado diciendo hace mucho tiempo? Es salir del mediocampismo, el comentario, y entrar en acción. Bueno, para que esto funcione coherente con el constructivismo radical, la primera invitación es abran la mente, el corazón y el cuerpo. ¿Por qué digo el cuerpo? Porque efectivamente si uno abre los brazos, si está con los brazos cruzados, tiende a estar más cerrado. Abrir, respirar y ayuda a moverse. Aquí no es importante estar o no estar de acuerdo. Si lo que yo diga es irrelevante, lo que va a ser relevante es lo que a ustedes les pase. Eso es lo que se queda. Por eso les voy a proponer que vayan registrando en la bitácora las cosas que les van pasando. Procuren no hacer juicio hasta no construir la totalidad. Tengan paciencia, al final, ¿cierto?, pueden hacer un juicio más completo. Cuando a veces uno hace un juicio al partir, se queda pegado a ese juicio, entonces es el paradigma de que se queda. No es necesario entender. Nosotros somos una cultura explicativa, que creemos que todo lo tenemos que entender. Hay culturas que no funcionan eso, funcionan en la confianza. Y no tengo que entender, voy a dejar que me pase, ahí veremos. Eso de poner los paradigmas en modo reposo es más complicado, es una invitación que viene desde el físico David Bohm a través de Peter Senge, que es aprender a tomar estos paradigmas y ponerlos así, como sacarlos del frente, no eliminarlos, por supuesto, tampoco los juicios uno los elimina, pero los pone en suspenso hasta que pueda al final. Y una cosa que yo creo que se va a hacer cada vez más importante en los tiempos que vienen es ponerse en postura de desapegarse de ideas, de juicios, de creencias, de todo.
como decía, pongan más atención en qué está pasando, en qué pensamientos les surgen, qué sensaciones corporales empiezan a aparecer, ¿ah? Y qué estado de ánimo aparece. Y aquí, por si acaso falla, entonces, mientras vuelve la transmisión, aproveche a meditar, que yo creo que es uno de los temas que va a emerger cada vez con más fuerte a propósito de la Mindful Revolution y otras cosas. Y si ves un error en la presentación, no te quedes pegado en el error. Va a abrir algunos porque yo no puedo evitar cambiar hasta última hora. Entonces, seguro que hay algún error por ahí. Me lo haces saber después por email. Gracias. Entonces, como les decía, nosotros construimos la realidad al vivirla. Ustedes van a construir esta charla taller, esta experiencia desde los paradigmas, estados de ánimo y foco atencional. Entonces, les pido que ahora tomen su bitácora, que según Peter Drucker, que fue el número 1 del management internacionalmente por 50 años, en su último artículo, que yo diría que es un artículo seminal en esto de la humanización del management, que se llama Gestionándose a sí mismo, plantea que las personas de alto desempeño, que trascienden, que tienen poder de influencia, hacen feedback análisis. O sea, de vez en cuando miran hacia atrás, revisan su historia y aprenden de eso. Y para eso él dice, es bueno tener un registro. Y a ese registro es lo que llamamos bitácora. La bitácora se usa en el ámbito de la navegación, y como yo fui director de una empresa pesquera por 30 años, tengo mucho aprecio a eso, todos los días, durante todo el día se está anotando, ojalá todo. Para los que no tienen la experiencia, yo sugiero que lo hagan de vez en cuando. El ideal es por lo menos en la noche, junto con meditar ahí, e ir a su santuario, como dice otro gran profesor de management, profesor Heifetz. Uno puede anotar un par de cosas respecto al día. Entonces, bitácora en mano ahora, muy brevemente les pido que se hagan esas preguntas y pueden registrar o pueden no registrar. ¿Qué estado de ánimo estoy? Normalmente uno oscila entre más de uno. ¿Serán esos los mejores para sacarle provecho a esta experiencia? ¿Cuáles serán los mejores? Claramente, la desconfianza tan propia de los chilenos no ayuda. El escepticismo tampoco. Hay que decir, el resentimiento, la resignación. ¿Sí pueden mejorar los estados de ánimo? ¿Cómo se hace eso? ¿A qué viene esta charla? ¿Qué quieres sacar de la charla? ¿Con qué intereses, quiebres, preocupaciones vienes? ¿Traes preguntas? ¿Qué tipo de pregunta? Y finalmente la parte más difícil, que para las personas más avanzadas no es tan difícil, pero es observar qué paradigmas están activos de todos los que viven en uno. Son como el software, ¿no? ¿Qué software está cargado en este momento sobre el hardware, sobre tu cuerpo? Me voy a atrever a hacer un experimento. Ténganme paciencia. Vamos a ver si resulta. Que tiene que ver con mostrarles algo. Uy, desapareció. Uy, estaba tan lindo. Bueno, les voy a mostrar otro que tiene que ver también con cómo eventos menores afectan nuestros estados de ánimo, que es la razón por la cual yo recomiendo por ningún motivo estar permanentemente viendo noticias. Yo recomiendo nunca ver noticias en la mañana, porque con eso en Chile por lo menos el estado de ánimo ya partió mal.
Y empezar a darse cuenta de que hay personas que me generan estados de ánimo, y si no estoy preparado, ese estado de ánimo puede quedar pegado. Entonces, observar y modular estados de ánimo es siempre importante. En estas condiciones es mucho más importante. Y observar y modular estados de ánimo hoy día es una de las características de los líderes en las organizaciones. Déjenme ver si me funciona este. ¿Cómo se hace? Compartir pantalla. Aquí está, miren, lo encontré. Este era el otro que andaba buscando. A ver si funciona. Sí, se ve. ¿Qué estado de ánimo le provoca? ¿Qué pensamiento? ¿Qué les parece? ¿Qué estado de ánimo pasa con eso, con esa música? ¿Qué pensaron? Bueno, esos pajaritos se llaman estorninos, son un fenómeno que está siendo observado en Inglaterra, con la pregunta de ¿qué están haciendo? ¿Por qué se mueven así? Vuelan a muy baja altura. Hay varias teorías, por ejemplo, puede ser que se estén haciendo notar porque ha disminuido la biomasa en 60% en los últimos años, pero que es increíble cómo vuelan, como los gansos. Hay otro que no se los voy a mostrar, que es la amistad de los animales, que pues si quieren se los mandamos, verán, acuérdame. Y vuelvo entonces a compartir el... Ok. Vamos entonces, y la idea es que bitácora en mano, ustedes vayan registrando, no lo que yo digo, porque eso va a estar en el PowerPoint de la grabación, sino lo que a ustedes les va pasando. Siempre la recomendación en la bitácora es, en las páginas impares, ir registrando lo que les va pasando al final del día, qué fue lo mejor, qué fue lo más malo. O en el día a día, cuando ya se acostumbran a tenerlo, también en algún momento, si me angustio porque estoy en una reunión, voy a anotar, no sé qué me pasó, me angustié. Y luego cuando revisan, y es muy interesante, yo reviso a veces un mes después, pero también abro la maleta donde los tengo desde el año 2000, que fue cuando empecé, que fue cuando leí ese paper. Fue ahí cuando creamos también con Humberto Maturana el curso Diseño y Gestión de sí mismo a partir de ese mismo ensayo de Peter Drucker. Y yo les puedo asegurar que hay bitácoras de hace 10 años atrás, incluso menos, que yo no reconozco la letra. Y segundo, aseguro que yo nunca dije eso. Y eso entonces nos lleva al tema de ¿quién soy yo? ¿Quién es ese que escribía en ese momento? ¿Cómo no voy a reconocer algo? En fin, no reconozco ni siquiera la letra. Así que vamos entonces anotando en la página impar, y si por ahí dicen, ya, me cayó la chaucha, voy a hacer esto, eso lo anotan en la página par. ¿De acuerdo?
Y es re bonito porque después cuando uno vuelve atrás también de repente dice, no me había dado cuenta, y me voy a la página par y anoto. Voy a llamar a Juan y le voy a proponer que definitivamente hagamos. Bueno, ya les conté esto, lo hicimos con la música, y practiquen aprender a observar y modular estados de ánimo, los nuestros y los de otras personas. Y me voy a permitir ahora hacerlos a ustedes vivir la experiencia de algunas frases célebres. Fíjense lo que dijo Albert Einstein, filósofo. ¿En qué grado y con qué objetivo se ha desprendido de su yo? Es el valor fundamental de un ser humano, según Einstein. Quédense con la pregunta. Hay algunos que conocen de esto, pero otros y otras no. Y está que la tradición judeo-cristiana está como en el centro, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿yo practico eso? ¿Es posible siquiera? ¿Qué es lo que es eso? ¿Quién es el prójimo? ¿A qué se refiere? Esta es otra, por la diferencia central entre Oriente y Occidente. En Occidente a alguien se le ocurrió hace mucho tiempo que se podía vivir sin sufrir. Y en otras tradiciones, el sufrimiento es el camino a la eliminación del sufrimiento. Yo creo que esto hoy día se hace fundamental. La gente que resista el sufrimiento, que resista la angustia, la depresión, el miedo, va a sufrir mucho más que las personas que sean capaces de aceptarlo. Este lo acabo de encontrar porque, a pesar de que hemos usado la medicina antroposófica por 25 años en la familia, nunca leí a Steiner y ahora estoy tomando clases, lo estoy leyendo, estoy muy, muy impresionado y muy fascinado. Otro gran líder espiritual budista va más lejos. Necesitamos el sufrimiento para generar felicidad. Y comprendiéndolo, se genera la compasión. Ahí había un error, se fijaron que habían dos veces. Bueno, y esta es para provocarlo. Yo creo que esta se hace fundamental hoy día. Y con esto yo quiero invitar a que no seamos parte de ese silencio cómplice. Que no nos pase lo que pasó con los alemanes, ¿cierto? Esa potencia cultural, científica, tecnológica, artística, pónganle lo que quieran, donde el 90% llegaron a ser o nazis o fueron silenciosos. Que no nos vaya a pasar nosotros también, que nos pregunten los nietos, ¿no? ¿Y qué hiciste tú, abuelo, abuela? En esos momentos en que hacían todo un escándalo porque morían 5.000 personas de coronavirus al día y había 25.000 que morían de hambre. Y se sabía de hacía mucho tiempo que se morían de hambre 5 veces más, pero nadie hacía nada. Esas son las cifras a propósito. 5 veces más vienen muriendo desde hace mucho tiempo de hambre. Quienes mueren de coronavirus, 9 de cada 10 tienen una o más enfermedades crónicas, por lo tanto la edad promedio es alta. 2/3 de los 25.000 que mueren de hambre, o de los 10 millones que mueren de hambre al año, son menores de edad. Maturana, nuestro Premio Nacional de Ciencias, aborda el amor desde 2 perspectivas. Dice que todas son enfermedades del amor. Y segundo, que el amor se crea. O sea, el amor es lo que podemos generar ahora y necesitamos generar ahora si entramos en un estado de ánimo de aceptación mutua y entramos en otro tipo de conversaciones con otra gente. El señor Wilhelm Reich, yo en mis crisis quinquenales, la del 85, que me hizo abandonar la economía y la política, me llevó a conocer a Humberto Maturana, a Fernando Flores y empezar a estudiar a Wilhelm Reich. Este señor decía eso en la primera mitad del siglo pasado y decía estas cosas más
y terminó en la cárcel a manos del Food and Drug Administration porque proponía unas terapias de tratamiento energético del cáncer, lo cual está fuera de los paradigmas médicos. Y muy concreto, entrando en el tema del capital social, que fue el objetivo de la charla de ayer, pero al final voy a tocar algo. Hay un estudio que empezó el año 38, hecho por la Universidad de Harvard, en que tomaron, son 700 estudiantes de la Universidad de Harvard, y un número similar de jóvenes de edades parecidas de los barrios más pobres de Boston, y los han seguido desde entonces, investigándolo año a año, entrevistándolo, no cifras gruesas, entrevistando a la familia, hoy día están estudiando a los hijos, exámenes médicos, con la pregunta cuáles son los determinantes del bienestar de las personas. Y hay una conferencia TED de Robert Ballinger, que está entre las 20 más vistas de todos los tiempos, que da cuenta de cada 5 años escriben un libro, digamos, y van sacando conclusiones. Y esto es muy interesante porque esto coincide absolutamente con lo que Robert Putnam, el más conocido promotor del capital social, viene diciendo, y es que el mejor predictor de cuánto viven las personas, de cuán sanas son, de cuán bien lo pasan, es la cantidad y calidad de las relaciones que tienen con otros seres humanos. Y yo agregaría una cosa que es súper importante, la diversidad. Las personas que tienen muchas, muy buenas y muy diversas relaciones son, además de todo eso, mucho más capaces de sobrellevar situaciones difíciles. Son mucho más resilientes. Esa me la voy a saltar, porque la voy a tomar al final. Para algunas personas que se asustan con la palabra revolución, ¿no? Porque efectivamente ha habido tanta revolución malintencionada, mal hecha en el mundo político, algunas francamente con malas intenciones, otras con buenas intenciones que se pierden por el camino, otras mal diseñadas. Revolución no es más que Darwin hoy en día. La evolución darwiniana en el espacio de la autoconciencia humana es lo que llamamos innovación, que no tiene nada que ver con la invención, entre otras cosas. La innovación no tiene que ver con creatividad, con invención. Lo dejo ahí porque a alguien le interesa volver sobre eso en la fase de preguntas. Y revolución es cuando tenemos que adaptarnos al medio rápido y profundamente, y tenemos que perderle el miedo a desapegarnos de cosas que nos gustan y tenemos que saltar a la otra orilla. Por eso en este momento es tiempo de revoluciones. Y los chilenos somos malos en innovar. Imagínense cómo somos malos en las revoluciones. La palabra revolución está proscrita en Chile. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es lo que inventan los científicos. Newton inventó un paradigma, Einstein inventó otro paradigma, los biólogos inventan paradigmas. Son modelos mentales, son ideas, creencias. Y hay que tener cuidado porque son interpretaciones o juicios que son transformados en afirmaciones verdaderas y que le cuestan la vida a mucha gente. La Tierra es plana. Era el paradigma hasta que se les ocurrió a algunos como Galileo y Colón. Y Galileo tuvo que retractarse. Y a muchos les costó la vida, especialmente mujeres, ¿no? A otro señor se le ocurrió en aquellos mismos tiempos que el hombre es un animal que piensa, pienso luego existo. Si el paradigma de Pascal, que era coetáneo y coterráneo, ¿cierto? París, 1650, hubiera ganado, otro gallo cantaría en Occidente. El corazón tiene razones que la mente ignora. Pero ganó Descartes. Y este racionalismo que ya venía de los filósofos griegos se acentúa de los filósofos griegos ganadores, por supuesto, no es Sócrates, por algo se lo echaron, tampoco Heráclito. Y un paradigma muy fatal, que quiero volver a poner, esto de que la ciencia descubre verdades, o que los médicos diagnostican enfermedades en uno. Los médicos no diagnostican, inventan las enfermedades.
dependiendo de los paradigmas que lo miran. Por eso es que hoy día hay que bichinear en temas de salud, porque dependiendo de la medicina es como tú te ves. Es un paradigma, y este es un momento de revoluciones paradigmáticas en todo. La cuarta revolución industrial, la revolución científica tecnológica, la revolución en educación, la revolución en salud, hoy día es un mundo de revoluciones. ¿Por qué cambian los paradigmas? Porque el entorno cambia, como ahora. Ya no sirve. Hace tiempo ya lo vamos a ver que el esencialismo griego, el racionalismo cartesiano y el individualismo friedmaniano no son útiles y fueron abandonados, por ejemplo, en el mundo de la empresa. Por eso vamos a partir. Porque pierden soporte político y finalmente porque pierden apoyo político, soporte empírico. Y esto es muy interesante porque los que viven en los viejos paradigmas se defienden como gato de espalda y muchas veces hay científicos notables que se mueren sin lograr que sus nuevos paradigmas entren en vigencia. Si quieren conocer un caso notable, vean el de la Rita Levi Montalcini, esa gran neurocientífica italiana, que se demoró como 40 años en quebrarle la mano a la mafia neurocientífica, ¿eh? Con esto fundamental de la neuroplasticidad. Y cuando ganó le dieron el Premio Nobel de Medicina el año 1986, una mujer increíble. Recomiendo leerla y verla. Y aquí viene el tema, toda esa cosa que suena tan esotérica, tan romántica, ¿no? Chile es dramático porque cómo se resignó el mundo progresista, ¿no? a Fukuyama. Sonamos. No nos queda otra cosa que el capitalismo, arreglémoslo un poquito, el fin de la historia del último hombre. Ahora, lo notable es que Fukuyama se viró en 90 grados 5 años después y escribió Confianza y empezó a decir que Estados Unidos va mal. Y pocos años después escribió La Gran Disrupción y ahí le dio carta de función, más o menos. Lo interesante es que Fukuyama es un innovador ahí salvaje. ¿No? Gana elogios por cada libro que saca, a pesar de que puede contradecir el libro anterior. Entonces yo digo, eso es parte de las preguntas que tenemos que hacer sobre ese supuesto país desarrollado, el que se llama Estados Unidos de Norteamérica, al que hemos ido mandando muchísimos talentos a doctorarse y vuelven alineados con el imperio cultural que es Estados Unidos. La buena noticia es que ese management, preferentemente en Estados Unidos, Norteamérica, donde habitan 50 millones de la gente más avanzada del planeta en distintos ámbitos, desgraciadamente, por el otro lado hay 100 que son de lo peor que hay en el planeta, es ahí donde hay un signo claro de esto que yo llamo la humanización de la humanidad. El management se humaniza. Empecemos por japoneses. ¿Cómo es que les ha ido también en innovación si son tan poco creativos? Nonaki Takeuchi, en un libro del año 95, dicen que la clave está en eso, que para ellos la innovación tiene que ver con ideales, valores y emociones, no con maximización de utilidades. Y miren esto en ese mismo libro. Hay algo ahí profundamente constructivista. La innovación tiene que ver con recrear el mundo de acuerdo a un particular ideal o visión. Innovar significa literalmente recrear la empresa y a cada uno de los que la conforman en un interrumpido proceso de autorrenovación organizacional y personal. Entonces Toyota, cuando pasa del Toyota Corolla al Toyota Yaris, por mencionar, es un recrear la empresa literalmente. Y esto incluye a las personas. Entonces, el trabajador de Toyota es un Toyota Man. Y el que participa en el Yaris es un Yaris Toyota Man. Para nosotros los occidentales no entendemos qué es lo que es eso. Pero con la neuroplasticidad y con Maturana podemos entender de que cuando un grupo de personas interactúan comprometidos con un ideal común y en una cultura del desapego donde no hay un ser que es sino un ser siendo, los seres humanos se van transformando en coherencia con otros seres humanos y con las circunstancias en que viven. Bueno, por el lado nuestro, Goleman, el conocido autor, divulgador de la inteligencia emocional, porque no es el que inventó eso, hay otros que son anteriores, pero hizo un estudio
Y miren lo que dice. El año 98, en la legendaria revista Harvard Business Review, que es la revista más leída por la gente de negocio, nos dice eso. El coeficiente intelectual, que nunca sirvió en la vida familiar, social o personal, no sirve, dice él, tampoco en el mundo laboral. O sea, el racionalismo, el señor Descartes, pierde utilidad en cualquier ámbito en que lo ponga. Podríamos excluir probablemente el ajedrez y algunas otras cosas así. Y en el ajedrez efectivamente se han dado casos de personajes como Fischer, que serán extraordinarios campeón mundial, pero lo sacan dentro del ajedrez y es un pobre tipo. Y aquí viene la cosa más importante para la gente que está en el mundo de la empresa. Por favor, tómenselo en serio. Es difícil. Yo esto lo repito y lo repito. Este solo artículo despedaza todo lo que se hace hoy día en las escuelas de negocio y en buena parte de las escuelas de ingeniería también. Harvard Business Review, como les decía, no es una revista académica, es una revista para la gente que está en el ámbito de la empresa, los empresarios, los ejecutivos, los profesionales. Es la revista más leída, tiene millones de lectores. Y en diciembre del 2001 sacó un número especial. Un número especial significa concentrado en un solo tema. Nunca lo había hecho en 79 años de existencia. Y el primero, miren la portada, se llama Liderazgo Rupturista, es personal. Y falta un título que viene arriba que dice ¿por qué conocerse a sí mismo es la mejor estrategia hoy? Conocerse a sí mismo, ¿se acuerdan? El oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo. De la filosofía a Harvard Business Review. Y miren, por favor, lean las 4 rupturas que dicen en la editorial. La primera es la que estamos hablando. Romper los paradigmas, viejos hábitos de pensar. Einstein dijo eso hace 100 años atrás. No vamos a encontrar la solución a los problemas desde los mismos paradigmas desde los cuales los inventamos. Pero todavía seguimos intentando lo mismo. Por suerte en economía tenemos un potencial de cambio, ¿no? Estamos pasando de un paradigma neoliberal que creo que ha sido brutalmente dañino para el planeta y que a mi juicio tiene mucho que ver con el drama que estamos viviendo en el estallido social, sin duda. Y por suerte parece que estamos adoptando un nuevo paradigma. Si el ministro Briones efectivamente logra hacer presupuesto de base cero en este país y pone en los ítems de inversión lo que yo les voy a proponer más adelante, podemos tener cambios mayores. Creo que el neoliberalismo ya había muerto en Chile con el estallido social, con esto muere en todas partes del mundo. Pero miren lo segundo. Significa romper también con las barreras interpersonales que todos nosotros elegimos para evitar el genuino contacto humano. Eso está en los inicios de la psicología y la psiquiatría. Eso es el carácter, la coraza caracterológica y la coraza muscular acompañante. Esta es la barrera, la coraza que generamos en los periodos de la Revolución Industrial para ser capaces de soportar 14 horas de trabajo brutal, repetitivo, en condiciones inhumanas. Teníamos que dejar de tener miedo y tener rabia. Este era entrenamiento para los militares, para que estén en las trincheras también y no sientan el miedo, no sientan el cuerpo, no sientan las emociones. Y eso es lo que seguimos haciendo con los niños cuando los metemos en una sala de clase y los hacemos sentarse a los 7 años. Los empezamos a obligar a encorazarse. Y a los que se rebelan, a los libres, a los emprendedores, los domesticamos con medicamentos. Les metemos Ritalin. Por eso es que la revolución de la educación es urgente y tenemos que empezarla hoy día. Y les voy a plantear al final una forma de empezar esta revolución ya. Sigue este editorial. Rompe con el cinismo.
que mucha gente siente acerca de su trabajo, ayudándole a encontrar sentido y propósito. Y rómpete con los límites impuestos por las dudas y miedos de decir ahí, para alcanzar más de lo que creían posible. Este editorial, que es del 2001, si los liderazgos económicos y los líderes políticos en Chile se lo hubieran tomado en serio, otro gallo cantaría. No habríamos seguido por el camino que seguimos. Chile es un país donde, a mi juicio, la resignación y el cinismo, y los miedos y las dudas, hizo que siguiéramos por un camino que nos llevó al estallido social. Y ojo que el estallido social no sabíamos cómo iba a seguir. De alguna forma la pandemia interrumpe esa dinámica, pero no sabemos si ahora el estallido social se revive por debajo de esta pandemia. Arnoldo Hacks es un chileno que llegó a ser el decano de una de las más famosas escuelas de management del mundo, el Sloan School of Management del MIT. Y en su libro de Delta Project dice literalmente eso. Les podría dar muchos otros citas de textos del mundo del management en que la palabra amor aparece explícitamente. Este señor Gary Hamel es muy famoso en el mundo del management y escribió un libro donde se llama así, What Matters Now. Y está eso que está ahí. Y aquí les quiero mostrar, esta es una investigación del año 2014 de una, déjenme correr esta cosita, no sabía que se podía correr. Una escuela de negocios de Boston hizo una investigación con 90 corporaciones en todo el mundo, en los 5 continentes. Y les preguntó, ¿cuál es el perfil de competencias que ustedes hoy en día quieren de los MBA, los Master in Business Administration, que se suponía son formados para el frío e impersonal mundo de los negocios? Y esa es la respuesta, en ese orden. Lo primero, quieren gente con autoconciencia, que no es conocerse a sí mismo, es mucho más que eso. Y claro, después del 2001 y la caída de Enron, la empresa más admirada que quebró valiendo 0 6 meses después, dejó en evidencia que los sociópatas estaban tomando posiciones de poder crecientemente en el mundo empresarial. Y los sociópatas y los psicópatas son personas que tienen 0 conciencia de sí. Por eso pueden hacer las brutalidades que hacen sin ningún remordimiento, sin ninguna culpa, tienen 0 empatía. Y si ustedes empiezan a mirar ahora cómo los países han gestionado el coronavirus, van a empezar a ver la correlación, por un lado, con sociopatía, y por otro lado, con las madres, que es un tema que también quiero volver al final. Por eso es que yo digo en esa columna que les hice llegar la necesidad de maternizar el primero. Al medio vienen las antiguamente llamadas habilidades blandas, que hoy día son habilidades profesionales, y en los sistemas de acreditación de ingenieros en otros países son las más importantes. La número 7, yo creo que va a subir rápidamente en estos tiempos, el confort con la ambigüedad y la incertidumbre. Yo quiero contarles que tuve la oportunidad de conocer hace un año atrás al director de la División de Anticipación de la UNESCO, que investigan sobre el futuro para ver si desde ahí pueden dar directrices a todas las entidades educacionales de en qué hay que educar. Y la conclusión de ellos ha sido sistemáticamente de que la predictibilidad es 0, que por lo tanto lo único que tiene que estar garantizado es la capacidad de adaptación, y eso significa desaprender rápido, aprender rápido y andar muy atento, muy ágil. Plasticidad ontológica, la plasticidad del ser, que es lo mismo que dice Harari a propósito de que tenemos que estar preparados para cambiar de identidad, cambiar el relato que tenemos sobre nosotros. Las disciplinas tradicionales del management se caen ahí. Las ventas y las operaciones, o la execution, como le llaman, no juegan un rol. Esto es una revolución mayor. Y esta revolución mayor va acompañada de lo que la revista Time en portada llamó The Mindful Revolution. Y que
no tengo aquí el artículo, llegó rápidamente el mismo año un artículo en Harvard Business Review donde da cuenta de la cantidad de empresas que están introduciendo el mindfulness, que es una forma de meditación. Y les quiero contar que Stanford University, la famosa universidad en el centro del Silicon Valley, ya tiene el Centro para la Compasión, cuyo presidente honorario es el Dalai Lama, y el presidente de Stanford dice que el Dalai Lama ha sido la persona más importante en su vida. Por si acaso hay un video donde ustedes pueden ver al Dalai Lama acompañado de un par de premios Nobel, y el que modera es este presidente. Y en Berkeley University, otra universidad californiana muy famosa, crearon ese Greater Good Science Center, y si ustedes van a la página web de él van a encontrar mucho de esto, experiencia de humanización de empresas, incluyendo a Edna, que hizo una revolución, por cierto, guiada por una mujer, a partir de mindfulness. Pregunta entonces, para ustedes, si se pueden las empresas de punta a nivel mundial, ¿no será el momento de hacerle a las empresas chilenas? ¿Qué hace que no la podamos hacer? Tengo que ser justo, hay empresas chilenas donde sí se hace, y yo conozco algunas, y si quieren conocer, hay un paper mío, que de lo que más quiero, del año 98, que se llama Zen en el arte de innovar, y esa es la conclusión de investigar 50 empresas innovadoras chilenas. Y efectivamente las hay, pero no son muchas. Y voy a mencionar una persona en particular que ha hecho un trabajo maravilloso, que se llama Pablo Boch, con B. Boch, una empresa donde sí se han hecho maravillas. Y ojalá que Pablo pueda ser presidente del gremio empresarial de la SOFOFA, y ojalá de la CPC. Me acabo de dar cuenta que una hermana de él está aquí. Mándale mi saludo y dile que lo mencioné especialmente. Él es el que tiene la fábrica de capital social ahí en la embajada de Pirque. Para quienes no han estado por allí, apenas se puede, visiten esa maravilla. Hay más empresas, pero son pocas. Y yo creo que este es el momento para todos los que están aquí, que son profesores en universidades o que son todavía alumnos en universidades, es el momento de hacer que esta revolución entre en las empresas chilenas. Chile está muy atrás en estas cosas. En parte porque somos monopolios, oligopolios, entonces la presión no funciona igual. Tenemos que hacerla en el mundo de la educación. Ya les dije, tenemos educación del siglo, no del 20, del 19. Y sabemos hace mucho tiempo, 50 años en Chile, que hay que hacerlo. Desgraciadamente, ese presidente que venía con el lema gobernar y educarse murió tempranamente, y toda esa concepción radical de los radicales respecto a educación con las profesoras normalistas se perdió. Y hoy día sabemos hace mucho tiempo que necesitamos introducir lo que se llaman las habilidades para el tercer milenio. Y sabemos lo que ha hecho Finlandia. Finlandia, siendo el país número 1 en educación, decretó hace unos años que tiene que hacer una nueva revolución en educación. Y puso la felicidad en el centro, uno de los países famosos por ser de lo más frío que hay. Puso la felicidad en el centro, y no es teoría. Tuve la suerte de estar allá hace un par de años, en 2018, y visitar colegios, y con un hijo profesor de biología con que estuve, y visité la universidad más avanzada del mundo, que no es una universidad, es un instituto tecnológico empresarial propiamente tal. Mezclan ahí ingeniería, negocios, arquitectura, diseño. Y les quiero contar que, para que vean que esto no es teoría, primero que nada, no hay educación individual, son comunidades de aprendizaje multidisciplinarias y hands-on, manos en la masa. Y en el centro de la universidad hay una cosa que se llama la fábrica de diseño, y la fábrica de diseño es de colores, lúdico, y a la entrada hay una gran pizarra en que se presenta, se hace una panorámica de esta Design Factory, y en la punta izquierda arriba dice All you need is love, business, design and management. Y efectivamente uno siente la calidad de esa gente. Está lleno de puff, de colores, porque eso se requiere para que la gente diseñe. Y en el centro
hay una gran cafetería, en la mitad de la cafetería hay una cafetería probablemente tal, con una sola cafetera para que haya cola y la gente entonces converse. Al frente hay una cocina, para que la gente cocine junta, y al medio hay un gran pilar, el hugging point, el punto de abrazo. Y ahí hay una alfombra redondita azul, y cuando uno anda muy down, muy depre, se para ahí, la gente que quiere va y te abraza, porque como son rigurosos, han hecho las investigaciones científicas y ven el rol que tienen los abrazos. Y efectivamente, si ustedes se van a la web y preguntan eso, van a darse cuenta que hay evidencia abundante de que esto del apego no es solo de cuando éramos niños, sino que necesitamos seguirnos tocando y abrazando. Y sabemos que es posible, pero no voy a entrar en esto aquí porque quiero irme a otras revoluciones. Bueno, la revolución de la neurociencia y la biología del desarrollo, algo hablé, neuroplasticidad, epigenética, vínculo, apego, neuronas espejo, entre otras cosas. Hoy día se habla de genoplasticidad. Nos obliga a hacer esa revolución en educación también, y ahí habría que poner biología del conversar, de Humberto Maturana. Esa la acabo de escribir, por eso está imperfecta. Y para que se queden después, esta foto yo sugiero que la tomen y pónganlo en el espejo ahí del baño, para que todos los días ustedes se lleven un shock. ¿Ah? Para ser provocador, yo le diría, esa loba que está arriba es mucho más humana que muchos de los que están liderando los procesos de detención entre comillas, del coronavirus. Ella es la madre adoptiva de esas dos criaturas que claramente nacieron de humanos. No sabemos qué pasó, pero la loba las descubrió, las amamantó y las cuidó. Nosotros no se las comieron, ella y su manada, sino que, o lo ven, ¿no? Sino que las protegieron. Y por eso es que hoy día estamos empezando a hablar de la familia animal, y el video que tenía pensado, que otro video que estaba ahí, que me llegó hoy día, eran de expresiones de afecto, de abrazo de animales. Y aquí entramos en el tema de la salud y la medicina. Chile era, antes de la dictadura y los Chicago Boys y el modelo neoliberal, ejemplo mundial en salud pública. En salud pública, que es distinto a la medicina. Nosotros en Chile ya la gente entendió que salud y medicina era lo mismo, porque en realidad nos acostumbramos que teníamos que estar enfermos y por lo tanto... No, salud pública significa promoción, prevención, anticipación para que no tengamos que ir al médico, para no tener que ir al hospital. Y ahora sabemos, tenemos muchos paradigmas médicos que permiten eso. Y lo más interesante es que viene la medicina personalizada gracias a la inteligencia artificial. Y por lo tanto se acaba la medicina normalizada, donde todos somos iguales supuestamente, y el colesterol, ¿cierto?, tiene un cierto nivel para todo igual. Eso se acaba. Y viene rápidamente y se va a acelerar ahora este médico personalizado que, entre otras cosas, va a poder determinar relativamente fácil si yo tengo o no tengo el coronavirus 19, el 20 o el 21 o todos los bichos que van a venir para más adelante. Ahora se hace indispensable y urgente, y Chile es bueno en salud pública, es bueno en medicina también, somos buenos en la cosa en trauma, en un sentido amplio, no los traumatólogos, es trauma en general, que es el complemento de las enfermedades crónicas, ¿no es cierto? Y somos buenos en TICs. Y además que todo el mundo descubrimos que las TICs servían para mucho más cosas. ¿No? Y que ni la educación va a poder liberarse de esto, ni la salud. La telemedicina se va a acelerar y hoy día afortunadamente está avanzando la teleconsulta y por lo tanto hay muchos médicos que están pudiendo atender. No es solo hablar por teléfono, es tener la ficha médica y tener sistemas de medición a distancia y un montón de cosas así. Y aquí es donde yo apuesto que nosotros podemos ser buenos. En particular, el Servicio de Salud Ñuble, que está partiendo como región y que además está iniciando la construcción de un hospital que es el de los más avanzados del mundo. Espero que por ahí esté el doctor Martínez, que es el director de ese hospital, y que han diseñado un hospital en modelo francés, creo que lo que es, modelo en red. Y esa región podría efectivamente especializarse en salud y medicina para Chile en primer lugar y segundo para el mundo. Creo que podemos ser grandes exportadores en esto
y eso significa atraer gente a que se sane acá y luego dejarlos, por ejemplo, en tercera edad, cuarta edad, de países donde es muy caro mantenerlos, en lugares donde además todavía queda la bonomía de la gente de campo y del alma latina. Pero lo más importante, a mi juicio, por detrás de todo esto es hacer la revolución de la conciencia, pasar de la ciencia a la conciencia. La ciencia fracasó, el siglo de la ciencia fue un desastre, y nos quedamos con Einstein científico, pero no nos quedamos con Einstein consciente, filósofo. Les podría leer, por ejemplo, sobre educación. Él dice que esta educación que nosotros tenemos, y se refiere a hace 100 años atrás, es un entrenamiento para perros, y seguimos teniendo eso. Por si acaso, para los que están ahí todavía y no saben mucho y son escépticos, dicen que soy un exagerado. Acá hace 20 años atrás, a mediados de los 90, tuvimos al profesor John Gatto, profesor de Manhattan, premio del año de Manhattan, un hombre más bien de conservador, republicano, de derecha, y él dijo acá, y salió en la revista ya, las escuelas no educan tortuga. Así que para todos los que tienen niños chicos que están yendo al colegio, dejen de ser torturadores, hagan la revolución que hay que hacer en los colegios, y denle la razón a los niños, en términos, no en las tonteras que hacen las madres con los millennials, sino que en términos de sus dinámicas emocionales. Y es el momento de hacer la revolución del amor, y partir por preguntarse por qué la palabra amor dejó de estar presente. Nosotros ni siquiera le expresamos, le decimos así, te amo, le decimos, te quiero mucho. Y si no conocen ese pasaje de la conversación entre el Principito y la Rosa, es bueno que la vean. El Principito le dice te amo y la Rosa le contesta yo también te quiero, y el Principito le explica la diferencia. Y ahí viene Inmigrante a decir que si leyeron la columna de que es necesario maternizar el planeta. La dejo para preguntas y respuestas. Y yo les quiero proponer que sí, podemos hacer todas esas revoluciones ahora. Y la pandemia nos ayuda, nos lo exige, especialmente en Santiago de Chile. Para los que viven en Santiago, el tema no es de Chile, es de Santiago. Y es esperable. La segregación es tan brutal que el virus entró por este Santiago pequeño de los que viajan y que tiene estas clínicas que son de clase mundial y que todavía no aceptan que tienen que aumentar el número de camas disponibles. Por suerte el ministro se puso un poco más duro y bajó al Santiago real, por el Santiago del otro 7 millones. 1 millón viven arriba, los otros 7 millones viven hacinados abajo. Y por eso el número está subiendo de la forma, la exponencial empezó ahora. Los sistemas de salud están saturándose ahora. Y este es el momento en que todos y todas nosotros tenemos que preguntarnos qué voy a hacer ahora. ¿De acuerdo? Además que si no hago algo yo por los demás, yo mismo me voy a subir en estado de ánimo muy negativo. Va a ser muy difícil que yo pueda sobrellevar bien esta situación si me refugio en mí mismo egoístamente. Si es posible detener el coronavirus, bajar la velocidad y mitigar, evitar más desastres, como el cambio climático global después. Eliminar el VI3. Yo digo que el virus terrible que hay por detrás de este virus y otros temas es el virus de la inconsciencia, indolencia e irresponsabilidad. Y hay una versión BTI3, que es el virus de la total inconsciencia, la total indolencia y la total irresponsabilidad, que es lo que caracteriza a un sociópata. Podemos hacer y podemos humanizar la humanidad. Pero aquí viene el tema central y lo pongo en azul. Requiere de que todas y todos nosotros dejemos de ser idiotas y entremos en política. Me contaron hace poco que supuestamente en la Grecia antigua se denominaba idiotas a los ciudadanos que no entraban en política. Y efectivamente, la mayoría de nosotros como ciudadanos decimos, no me gusta la política es corrupta. Y dejamos que los corruptos, los poderosos, gobiernen como gobiernan. Además que nos convencieron los poderosos son muy interesantes, como controlan todo, incluyendo el sistema educacional y la cultura y los medios de comunicación, de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces no nos enseñan a acumular poder, no nos enseñan política, no tenemos habilidades políticas. Y no entendemos que el poder es poder. Pues uno quiere hacer algo, tiene que poder, y para el poder tiene que poder.
¿no? Y ese es el arte de la política, el acumular poder, y el arte de la estrategia es diseñar para usar eficientemente el poder. Si le dejamos el poder a los malos, como diría Martin Luther King, vamos a tener un mundo como el que tenemos. Entonces la gente buena va a tener que entrar en política y acumular poder y usarlo para bien. Y para eso necesitamos ser humildes. ¿Cuál humildad? La humildad del Padre Hurtado. Lean eso, por favor, y háganse la pregunta si ustedes son humildes o orgullosos. Cuando yo me encontré con esta cita del Padre Hurtado hace poco tiempo atrás, fue un alivio tan grande. Dije, bueno, soy más humilde de lo que pensaba. Ahora sigo pensando que soy más arrogante que humilde, pero en fin, eso da para otra cosa. Y se acabó la presentación. Cumplí. En una hora exacta desde que partí, cumplí. ¿Saben qué? Tenemos tiempo, voy a hacer lo siguiente. Cuando hay 70 personas en un lugar, dar la palabra a una pregunta no necesariamente significa que va a haber representatividad de lo que a la gente le está pasando. Pero además quiero que practiquen algo que a mi juicio es central como habilidad socioemocional, que es el escuchar empático. Que es ese escuchar que define a una mujer por ahí, la Tara Brach, como esto de inclinarse hacia la otra persona